alguno es privado y en algunas fincas privadas hay pequeñas hidroeléctricas, pero no hay programado un proyecto grande hidroeléctrico. Entiendo que hay algunas solicitudes para generación de carbón, pero son simplemente solicitudes y todavía están en proceso de autorización. Lo de la reforestación de la cuenca del rancho. Creo que reforestación va paralelo a cuidar el agua. Pongo el ejemplo, por ejemplo, para rescatar las cuencas hídricas que llegan al lago de Atitlán. Se requiere entre 12 y 17 millones de árboles, porque no es solo reforestar lo que uno ve a simple vista, es reforestar desde donde nació el agua, donde vierte el agua, la cuenca, etcétera. Entonces, la reforestación es casi prima hermana del cuidado del agua. Es parte de la fábrica de agua, como dice el ministro de Recursos Naturales. Cada vez que ve una nube pegada a las montañas, dice ahí está la gran fábrica de agua. Entonces, creo que lo que debemos ir el objetivo final del cuidado del agua es que la fábrica de agua no pare y mejore, ¿verdad? Y eso tiene que ver con reforestación. Tenemos ya la llamada. Estamos ya en comunicación con una experta vinculada al tema del agua y quien tiene a su cargo el empuje del programa Agua Fuente de Paz, es Elisa Colón de Morán, a quien le damos la bienvenida a Despacho Presidencial para conversar con nosotros y con toda la población y con usted, presidente. Muy buenos días, Elisa. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, Radio Escuchas. Bueno, estamos platicando de un tema que tú conoces solo hace 32 años. Así que es un tema que ha sido tu vida. Cuéntanos. Con mucho gusto. Yo quisiera llamar la atención poderosamente a dos temas. Uno es sobre este tema de la disponibilidad y esa gran cantidad de agua que teóricamente tenemos el país y que se debe a nuestra posición geográfica y a un régimen de lluvias que nos favorece, aun cuando el tema del cambio climático lo ha ido modificando notablemente. Y en este punto yo quiero resaltar que lo que nos pasa a los guatemaltecos es que básicamente tenemos capacidades para utilizar el agua que escurre por los cauces, digamos, una vez que llueve y se infiltra o que la explotamos de los mantos acuíferos, pero no hemos generado capacidades para que esa gran cantidad de agua que llueve la podamos captar y almacenar y eventualmente trasladar de un lugar a otro a donde la necesitamos, porque la lluvia no llueve los 12 meses del año, sino que llueve 5, 6, 7 meses dependiendo de la región geográfica y no llueve cada día de una manera uniforme, ¿verdad? Entonces va a llover en enero 1 metro y en febrero otro y otro y otro, no es cierto, ¿verdad? Entonces, como guatemaltecos tenemos ya una gran conciencia del agua como bien ambiental, de la necesidad de reforestar, de la necesidad de cuidar bien las cuencas, pero nos hace falta las capacidades para poder regularse, dicen los ingenieros, es decir, poder captar, almacenar para poder distribuir en el verano esa agua y transportarla a los lugares donde la necesitamos. Entonces, para eso tenemos que hacer grandísimos esfuerzos porque el país todavía no tiene capacidades para hacerlo. Y el otro tema, señor presidente, que yo quería llamar la atención es cuando usted ha hablado del rezago social y se ha referido en particular al agua potable y saneamiento. Definitivamente tenemos reflejado en nuestra población, especialmente rural y pobre, un gran déficit en cuanto a servicios y eso ha provocado unos impactos, yo lo repito muchas veces, en mi opinión, vergonzosos como sociedad guatemalteca al permitir que eso incida más en ese estado de pobreza y impacte en términos de salud tremendamente a nuestra niñez, a nuestras mujeres y a nuestros hombres también. Pero ese tema del rezago social pasa por un pacto social. Nosotros los guatemaltecos creo que tenemos que cambiar de actitud en nuestra relación con el agua. Tenemos que asumir, ya lo han mencionado ustedes, una responsabilidad frente al recurso, pero fundamentalmente entender que todos necesitamos el agua de manera inmediata, día a día, como seres vivos que somos, pero también como seres productivos y también como seres que queremos un mejor futuro
Entonces, necesitamos urgentemente cambiar nuestra actitud hacia el agua y entender que no tenemos más solución que compartirla, empezando por nosotros mismos, los guatemaltecos, y ahí sí se necesita un gran pacto social que nos permita hacer esta gestión que yo mencionaba, ¿verdad? Se oye muy fácil, vamos a captar y a guardar agua, por poner un ejemplo, de los bosques de Chichicastenango para llevar agua a las cabeceras departamentales de Chimaltenango. Eso suena muy fácil, pero habría que ver cómo las distintas comunidades que están a lo largo de ese supuesto acueducto, que solo es una suposición, estarían o no de acuerdo con que eso sucediera. Y para que estén de acuerdo, para que eso suceda, habría que hacer un desarrollo territorial de toda esa agua y asegurarse que todos los que están en el camino efectivamente también tengan satisfechas sus necesidades, y que cuando nuestro régimen de lluvia se modifique para la baja, como ha sucedido dramáticamente en el corredor seco, tengamos esas capacidades de gobernabilidad, de decir, bueno, todos vamos a usar menos agua este verano, pero todos vamos a tener el mínimo o lo que necesitamos para que nuestros cultivos no se mueran, presidente. Entonces yo pienso que es un tema de gobernabilidad y de pacto social, de ponernos de acuerdo, y un tema de desarrollar capacidades para poder gestionar ese recurso. Muchísimas gracias, Elisa. Te lo agradezco. Que sigas mejor en tus pies. Gracias, presidente. Yo quisiera agregar a la idea de Elisa de no utilizar solo el agua que escurre, sino que también la que llueve. En el riego, por ejemplo. El riego por aspersión es menos productivo que el riego por goteo. La canalización de agua potable, de agua para el riego de plantaciones ha mejorado muchísimo en Guatemala, pero nuevamente ha mejorado en plantaciones muy grandes. Pero tenemos que llevar eso también al microproductor, al pequeño productor, para que la administración del agua sea más eficiente. Yo quisiera compartir un par de experiencias que tuve. Una en Chile, cuando fuimos a Fundación Chile a finales de los 90, de los 80. Me llevaron al desierto del norte, ahí cerca de Coquimbo y Tongoy y todo eso, y de repente en medio de 5 horas de caminar, de viajar en vehículo, una montaña verde en medio del desierto, y ahí me llevaban, y era una plantación de cítricos en el desierto que se alimentaba del agua del rocío de la noche. Pero lo que quería compartir es lo que me dijo el ingeniero agrónomo que estaba ahí. Yo le dije, miren, los admiro cómo producen cítricos en medio del desierto. Para nosotros es lo más fácil del mundo. Ustedes tienen problemas, porque aquí lo único que no tenemos es agua. Pero ustedes tienen moscos, tienen bichos, tienen aire, tienen demasiada agua, poca agua. Aquí nosotros administramos el sereno de la noche, lo administramos bien y no tenemos ningún otro problema. Entonces, cuando uno ve el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío, creo que tiene muchísimas soluciones. Y interesante, Elisa dijo algo así como actitud sobre el agua. Creo que es parte de lo que Ronaldo decía hace un momentito, es un cambio de actitud de todos, que obviamente el gobierno tiene la inmensa responsabilidad de provocar ese cambio de actitud. Y lo otro es el desarrollo territorial. En la Secretaría de Planificación de la Presidencia ha insistido en estos 2 años, y gracias a Dios ha tenido una buena respuesta de las municipalidades y los consejos de desarrollo en cuanto a tomar en cuenta la planificación territorial de Guatemala. Si logramos esa planificación territorial, vamos a mejorar en el manejo del agua, vamos a mejorar en el manejo de los bosques, de la basura, del tratamiento de aguas servidas, si lo hacemos de la base hacia el centro. Porque lo que ha pasado históricamente en Guatemala, por lo menos los 50 años antes de nuestro gobierno, es que se administraba del Parque Central para afuera. Pero creo que ahora hay que planificar de la aldea para el Parque Central. Y ese es un cambio de actitud totalmente distinto, ¿verdad? Pero hay que seguir en la lucha.
Bueno, y en esas estamos, hay mucha más rigidez en la protección de los recursos naturales, de hecho, y un ejemplo, solo para citar un ejemplo, o un par de ejemplos, por ejemplo, el caso del lago de